El texto, el texto de esta mañana, gracias por la introducción, porque me has ahorrado al menos 10 minutitos de mensaje. El capítulo 22 se inicia con un entonces. Entonces, después de que se ha mostrado la fidelidad de Dios para con su pueblo, entregándoles la tierra y haciéndoles estar en paz con todos sus vecinos, los exteriores de Israel, pero también los que como causa de desobediencia, como apuntaba Pedro, se quedaron también en medio de ellos. Así que de una manera o de otra Dios cumple su promesa y a pesar de que tienen vecinos hostiles, pues bueno, ahí encontramos la paz. Lo que pasa es que los israelitas en la Biblia lo de la paz lo tienen como poco conseguido, como poco concreto. El capítulo 22, acaban de pasar un rato, dice justo cuando está hablando de esta promesa de Dios de que todo se ha cumplido, entonces Josué, aquí va a pasar algo. Josué llamó a los rubenitas, a los gaditas y a la media tribu de Manasés. A ver, no estamos hablando de los israelitas en conjunto, no, llama a 2 tribus y media. Vale, versículo 2. Y les dice: vosotros habéis guardado todo lo que Moisés, siervo de Jehová, os mandó y habéis obedecido a mi voz en todo lo que os he mandado. No habéis dejado a vuestros hermanos en este largo tiempo hasta el día de hoy, sino que os habéis cuidado de guardar los mandamientos de Jehová vuestro Dios. Estamos hablando de 5 años y medio, que es lo que estaba durando la conquista de la tierra, desde que cruzaron el Jordán hasta aquí. Pues estamos hablando entre los 5 años y medio más el casi un año que estuvieron preparando las ciudades, las casas para dejar a sus familias, los de Rubén, los de Gad y los de la media tribu de Manasés al otro lado del Jordán, tuvieron casi un año. O sea, estamos hablando después de casi 7 años de estar en la frontera del Jordán que ya han conquistado la tierra, ¿vale? Pues nos encontramos en esta situación 7 años después de la promesa hecha por Moisés y junto a Moisés y alrededor de Moisés y casi en contra de Moisés, de que los rubenitas, los gaditas y los medianitas de la media tribu de Manasés, los manasesitas por la mitad, dice, vale, perdonadme este juego de palabras estúpido, no habéis dejado a vuestros hermanos en este largo tiempo hasta el día de hoy, sino que os habéis cuidado de guardar los mandamientos de Jehová vuestro Dios. Ahora pues que Jehová vuestro Dios os ha dado reposo a vuestros hermanos, como lo había prometido, volved, regresar a vuestras tiendas, a la tierra de vuestras posesiones que Moisés, siervo de Jehová, os dio al otro lado del Jordán. Vale, como no tengo plano, ni tengo mapa, ni tengo la pizarra, pues imaginaos el Jordán aquí, a un lado y al otro lado, ¿vale? Pues al lado este estaban todas las familias de estos de los que está hablando aquí Josué. Solamente les dice que cuidéis con diligencia cumplir el mandamiento y la ley que Moisés, siervo de Jehová, os ordenó. Que améis que améis a Jehová vuestro Dios y andéis en todos sus caminos, que guardéis sus mandamientos y le sigáis a él y le sirváis con todo vuestro corazón y de toda vuestra alma. Y bendiciéndoles, Josué los despidió y se fueron a sus tiendas. O sea, estaban más o menos en Silo, que está como al lado oeste del Jordán, un poquito más arriba de Jerusalén, pues se cogen y se encaminan hacia el Jordán, ¿vale? Y cuando llegan al Jordán, pasa esto. También dice, bendijeron y bendiciéndolos, Josué los despidió y se fueron a sus tiendas. También a la media tribu de Manasés, que había dado Moisés posesión en Basán, mas a la otra mitad dio Josué heredad entre sus hermanos a este lado del Jordán, o sea, al lado donde estaban despidiéndoles, al occidente. Y también a estos envió Josué a sus tiendas después de haberlos bendecido. Es decir, todo es bendición, todo es paz, todo es armonía, todo es gloria para Dios y satisfacción para todos los que ya han hecho una promesa 7 años antes y la están cumpliendo ahora, ¿vale? Josué los está devolviendo otra vez para que se puedan despedir y se puedan marchar a su tierra. Les habló diciendo: volved a vuestras tiendas con vuestras riquezas, con mucho ganado, con plata, con oro y bronce y muchos vestidos. Compartid con vuestros hermanos el botín de vuestros enemigos. Todo lo que ha sido como consecuencia de la conquista de la tierra prometida. Así los hijos de Rubén
los hijos de Gad y la media tribu de Manasés se volvieron, separándose de los hijos de Israel desde el Silo, que está en tierra de Canaán, para ir a la tierra de Galaad, que está al otro lado del Jordán, a la tierra de sus posesiones, de la cual se habían posesionado conforme al mandato de Jehová por conducto de Moisés. Y llegando a los límites del Jordán, que está en la tierra de Canaán, los hijos de Rubén, los hijos de Gad y la media tribu de Manasés edificaron allí un altar junto al Jordán, un altar de grande apariencia. Y los hijos de Israel oyeron decir, y aquí empieza el lío, aquí empieza el tomate. Los hijos de Israel oyeron decir que los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés habían edificado un altar frente a la tierra de Canaán, en los límites del Jordán, del lado de los hijos de Israel. Es decir, en nuestra tierra nos han hecho un altar nuevo. Cuando oyeron esto los hijos de Israel, se juntó toda la congregación de los hijos de Israel en Silo, es decir, las otras 9 tribus y media que estaban al oeste del Jordán, para subir a pelear contra ellos. Y dices, pero ¿no se basa la fe de los israelitas en construir altares para adorar a su Dios? Pero claro, se lo han construido frente a ellos, fijaos, es que es el lenguaje, frente a ellos, y se lo han construido en nuestra tierra, en nuestro lado de la tierra prometida. Enviaron a los hijos de Israel, a los hijos de Rubén y a los hijos de Gad y a la media tribu de Manasés en tierra de Galaad, a Finees, hijo del sacerdote Eleazar, y a 10 príncipes con él, un príncipe por cada casa paterna de todas las tribus de Israel, cada uno de los cuales era jefe de la casa de sus padres entre los millares de Israel, los cuales fueron a los hijos de Rubén, a los hijos de Gad y a la media tribu de Manasés en la tierra de Galaad, y les hablaron diciendo, aquellos ya se habían ido, estaban ya en su tierra, Toda la congregación de Jehová dice así, ¿qué transgresión es esta con que prevaricáis contra el Dios de Israel para apartaros hoy de seguir a Jehová, edificándoos altar para ser rebeldes contra Jehová? Volvemos a lo mismo, estamos hablando de un altar de adoración a Jehová y esto es motivo de guerra. Estos judíos no hay quien los entienda. O sea, si estamos hablando de que la fe de los judíos se basa en la adoración a Dios, en respetar las leyes de la adoración a Dios, en respetar lo que es la relación con Dios, ¿por qué un altar que se dedica para la adoración es causa de pelea? ¿Os dais cuenta? Es que no pueden vivir sin pelearse los unos con los otros. Es que siguen funcionando así. O sea, se llevan muy bien entre ellos cuando se llevan bien, pero cuando se llevan mal son capaces hasta de declararse la guerra. Bueno, pues es lo que está ocurriendo aquí. Fijaos qué términos emplean cuando se encuentran con ellos. Toda la congregación de Jehová dice así, ¿qué transgresión es esta con que prevaricáis contra el Dios de Israel para apartaros hoy de seguir a Jehová, edificándoos altar para ser rebeldes contra Jehová? ¿No ha sido bastante la maldad de Peor, es decir, la maldad de cuando hace unos 7 años tuvisteis para enfrentaros unos con otros? ¿No ha sido bastante la maldad de aquel día de la que no estamos aún limpios hasta este día, por la cual vino la mortandad en la congregación de Jehová, para que vosotros os apartéis hoy de seguir a Jehová? Vosotros os rebeláis hoy contra Jehová y mañana se airará él contra toda la congregación de Israel. Es que, claro, lo vas leyendo y cuando tienes en mente fresca más o menos las lecturas que estamos haciendo últimamente, dices, pero bueno, ¿de qué van esta gente? ¿No os ha llamado la atención al leer estas cosas? Dices, pero ¿qué están diciendo? Pero fijad hasta qué punto llega la idea. Si os parece que la tierra de vuestra posesión, es decir, lo del otro lado del Jordán, es inmunda, pasaos a la tierra de la posesión de Jehová, en la cual está el tabernáculo de Jehová, y tomad posesión entre vosotros, pero no os rebeléis contra Jehová, ni os rebeléis contra nosotros, edificándoos altar, además del altar de Jehová nuestro Dios. ¿Alguien recuerda cuando...? Es que ha sido curioso que justamente Julia haya mencionado el capítulo 15 de Génesis. ¿Cuál es la tierra que le promete Dios a Abraham? ¿Alguien recuerda los términos de la tierra? ¿Desde qué río hasta qué río? Desde el Éufrates, mucho más arriba de donde se construye la ciudad de Dan, mucho más arriba, o sea, hasta el límite de Siria, y hasta el otro río famoso es el Nilo, el gran río de Egipto.
Leedlo, el capítulo 15 de Génesis. Gracias por recordarlo, porque este dato, sé el tema, pero no sabía exactamente dónde estaba. El capítulo 15 está. Cuando le hace la promesa a Abraham, está ahí, desde el gran río del Nilo hasta el gran río Éufrates, cogiendo todo el desierto de lo que es hoy día Arabia Saudita. ¿Qué dices? A ver, ¿cuál es la tierra que Dios le ha prometido a Abraham? ¿Con el Jordán como frontera? No seamos ridículos. El Jordán como frontera lo formaron las tribus que salieron, las personas que salieron con Ismael. Los descendientes de Ismael fueron los que pusieron la frontera, el Jordán. Los edomitas, los gaditas, estaban ahí al otro lado. La frontera la han puesto los hombres y, en cambio, cuando a esto se les ocurre decir esta tierra ya es buena para nosotros y es tierra que nuestras ovejas aquí van a disfrutar, nuestros hijos aquí van a estar bien, nuestras familias están bien, porque como hemos eliminado a los amorreos, ya no tenemos problemas con enemigos aquí en este lado del Jordán. Era tierra bendita también. Bueno, pues la consecuencia de aquella historia, si os parece que aquella tierra es maldita, pero no sabéis a quién se le hizo la promesa de la tierra todavía. Ay, Señor. Vale, pues seguimos con ello. Verso 20. Entonces los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés respondieron y dijeron a los cabezas de los millares de Israel: Jehová, Dios de los dioses, Jehová, Dios de los dioses, Él sabe y hace saber a Israel si fue por rebelión o por prevaricación contra Jehová, que no nos salve hoy. Es decir, que no fulmine. ¿Os dais cuenta lo que están hablando? Si nos hemos edificado altar para volvernos de en pos de Jehová, o para sacrificar holocausto u ofrenda, o para ofrecer sobre él ofrendas de paz, el mismo Jehová nos lo demande. ¿A quién le hemos levantado el altar? A nuestro Dios, a vuestro Dios, les tienen que estar diciendo. Lo hicimos más bien porque nos conocemos, chatos. Vale, eso es Boni, ¿eh? O sea, no son los del otro lado del Jordán, no. Lo hicimos más bien por temor a que mañana vuestros hijos digan a nuestros hijos: ¿qué tenéis vosotros con Jehová, Dios de Israel? Claro, si partimos la frontera de Israel, Jordán hacia la izquierda, Jordán hacia la derecha, todos los demás, allí no hay israelitas. Esos son los perros de los descendientes de Ismael. Los iluminados podían empezar a decir eso, porque estos ya empezaron a decirlo. Les han dicho: si os parece que la tierra de vuestra posesión es inmunda, ¿qué estáis diciendo? La tierra, hemos leído constantemente desde el libro de Génesis hasta aquí, que la tierra es, como dice Karl Marx, del que la trabaja. ¿Y quién la trabaja? Vale, nadie protesta. A ver, no es la doctrina marxista lo que está hablando la Biblia. La Biblia dice que la tierra es de Dios, es del creador de la tierra, y se la da a quien quiere y aparta a quien no quiere. O sea, a quien lo desobedece y no le sigue, lo aparta y no hay ningún problema en ello. La tierra es de Dios y la da a quien quiere. Bueno, pues la tierra que tienen las 2 tribus y media del otro lado del Jordán están de Dios, como la tierra que tienen las 9 tribus y media al otro lado. Además de que les han dejado una posesión más grande que la que tienen ellos, porque de todas formas, a ver, todo lo que es Galaad es enorme. Como terreno, échale, ¿eh? O sea, Israel tiene aproximadamente unos 100 kilómetros el lado más ancho, la parte de abajo, la parte de debajo del Mar Muerto, de costa hasta el Mar Muerto, unos 100 kilómetros, no hay más. O sea, tenemos terreno como de aquí a Girona, más o menos, o como de aquí a Tarragona, si queréis. Pero es que por el norte son 26 kilómetros, que la tierra es esto y hace esto. Y cuando acaba arriba es una birria de zona, porque están los altos del Golán, que además tienen encima, ahora tienen a los del Líbano, que a cada momento están liados. Pues fijaos hasta qué punto no se tiene en cuenta lo que es la Escritura. ¿Dónde está revelado lo que Dios ha dicho de la tierra? Está en la Escritura. ¿Y por qué a la Escritura no recurren? Recurren solamente al hecho de ser judíos. O nos peleamos o no somos judíos normales. Pero a ver, si acabamos de decir que estaban en paz, que habían...
Claro, si es que no les viene del reposo. Lo hicimos más bien por temor a que mañana vuestros hijos digan a nuestros hijos: ¿qué tenéis vosotros con Jehová, Dios de Israel? Jehová ha puesto por lindero el Jordán entre nosotros y vosotros, oh hijos de Rubén e hijos de Gad. ¿No tenéis vosotros parte en Jehová, y así vuestros hijos harían que nuestros hijos dejasen de temer a Jehová? Es decir, los que en realidad estaríais en el futuro diciendo que nosotros no somos de Dios, no tenemos a Dios como nuestro Señor, lo diríais vosotros, y por eso hemos puesto el altar. Pero el altar es para testimonio entre vosotros y nosotros de que también nosotros somos pueblo de Dios. Sus raíces históricas, sus raíces étnicas, sus raíces filosóficas y sus raíces religiosas eran igual que las de los del otro lado. ¿Por qué la frontera del río? Pero si es que además es un río que cuando baja poca agua por los vados se puede pasar a pie, sin ningún problema. Cuando baja del deshielo del Hermón, baja que no hay quien lo cruce, a no ser que Dios haga un milagro. Y claro, si Dios hace un milagro y para las aguas, entonces pueden pasar todos. Pero Dios no hace ese milagro cada año. No, ese milagro no se produce desde entonces. Qué curioso, ¿no? Bueno, se pasan por los vados mojándose hasta más o menos las rodillas, pero se puede pasar, ¿vale? Cuando lleguemos a los jueces veremos que hay una situación muy especial con una palabra que se podía o no se podía cruzar según cómo la pronunciabas, pero ya llegaremos al libro de los jueces. Lo que encontramos aquí en este libro es que están recordando el momento en el que se deciden, nosotros aquí ya estamos bien, esto ya está bien para nosotros. Mirad, esta tierra ya es buena, ¿para qué vamos a pasar también al otro lado? Y dicen, como no paséis, Moisés les dice, vais a destruir a todo este pueblo. Y cuando la aclaran, le dicen, no, si nosotros vamos a dejar nuestras familias aquí, pero nosotros con nuestras espadas y con nuestros artilugios de guerra vamos a pasar delante de vosotros y os vamos a ayudar a conseguir la tierra, os vamos a ayudar hasta que la tierra esté en paz. Ha llegado el momento, y justo cuando llega el momento nos encontramos con que ocurre una situación mucho más difícil, una guerra. Una guerra que se aclara cuando la gente se pone a hablar. Cuando les dicen, como con Moisés, que Moisés ya no estaba con la espada en la mano porque no la manejaba, pero seguro que Josué estaba a punto ya. Pero la situación se arregla exactamente de la misma forma que se arregló 7 años antes, hablando. Hablando la gente se entiende. Es una frase hecha, pero es real. Cuando nosotros nos seguimos empeñando, aunque no seamos judíos, en que lo que digo yo tengo razón y no hay forma, no me quiero bajar del burro, si no hablo con quien estoy enfadado, pues me dura el enfado más, ¿eh? Bueno, nos encontramos con que en este capítulo hay también un versículo que no hemos pasado muy por alto, aunque yo lo he leído bastante mal. El versículo 5, que nos habla de cuáles son las normas de convivencia espiritual de los israelitas. Lo vamos a volver a leer. ¿Cuáles son las normas para que hablando se entienda la gente? Fijaos qué normas pone Josué a los de las 2 tribus y media. Solamente les dice que con diligencia, es decir, que os esforcéis, que cuidéis con vuestro esfuerzo de cumplir estas cosas. Que con diligencia cuidéis de cumplir el mandamiento y la ley de Moisés. Es decir, fijaos en las cosas que Dios ha establecido y cuidaos de cumplirlas bien. Esforzaos en buscar la diligencia en hacerlo. Solamente que con diligencia cuidéis de cumplir el mandamiento y la ley de Moisés, siervo de Jehová, os ordenó. Que améis a vuestro Dios. Porque además, si es que lo tenemos más claro ahora porque hemos leído, normalmente de vez en cuando leemos Primera de Juan capítulo 5 y decimos Dios es amor y decimos esto es cierto. Cuando decimos Dios es amor quiere decirse que no solamente Dios es amor, sino que nosotros, porque imitamos a Dios, nosotros también debemos amar. Pues es curioso que se inicien estas cosas ya en tiempo tan antiguo. 3000 y pico de años ya han pasado desde entonces, y este mandamiento sigue pendiente ahí, sigue estando entre nosotros. Que améis a Jehová vuestro Dios, que andéis en todos vuestros caminos, es decir, que hagáis lo que hagáis, estéis donde estéis,
os estéis ocupando de las cosas de Dios. Que guardéis sus mandamientos, vuelve a insistir, porque sus mandamientos no son gravosos, nos dice luego el Nuevo Testamento, y le sigáis a Él. Y mirad que hay cantidad de cosas con las que podemos estar constantemente discutiendo y con las que podemos estar constantemente discurriendo para cómo estar en el filo o no en el filo de una navaja. ¿Seguimos o no seguimos? Cuando hacemos según qué cosas seguimos a Dios, cuando hacemos según qué otras cosas no seguimos a Dios. Bueno, pues los que nos dicen las normas espirituales para el comportamiento de los hijos de Dios es guardar sus mandamientos y seguirle a Él y servirle, la otra condición. Servirle no pues porque tengo la capacidad que tengo, porque tengo genio, porque tengo facilidad, porque tengo no sé qué. No, seguirle a Él con la capacidad que Él nos da. Jesús cuando habla de esto en la parábola de los talentos, está diciendo, me gusta mucho esa expresión de Jesús, que dice, les dio a cada uno conforme ¿a qué? ¿A qué? No, no es voluntad. Les dio a cada uno conforme a su... ¿Qué? Gracias. Conforme a su capacidad. No nos ha dado el Espíritu Santo, que es Dios, no nos ha dado los dones a cada uno para que digamos que es que nos lucimos más unos que otros. No es lucirse más unos que otros, no es hacer más cosas unos que otros. Es hacer lo que la capacidad del Espíritu Santo nos da. En aquel tiempo les está diciendo Josué también lo mismo, que se ocupen con todo su corazón, con toda su alma, es decir, con todas sus fuerzas. Es curioso que esto luego lo repite Jesús también en el Nuevo Testamento varias veces, que es la forma de comportarnos, la forma de funcionar. Es que a veces decimos todo lo que en conciencia es bueno, ya es agradable delante de Dios, si nuestra conciencia es limpia, si nuestra conciencia es justa, si nuestra conciencia está de acuerdo con la voluntad de Dios. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, decía Jeremías. ¿Quién lo conocerá? Así que, a ver, cuidado con la cuestión de mis deseos y mis sentimientos porque volvemos otra vez a lo mismo. Es la cuestión de estar o no estar con el Señor en nuestro corazón. Definitivamente todo eso es lo que cambia todas las cosas. Estas normas que se dan aquí de cuidar y cumplir los mandamientos y la ley de Moisés, que es los mandamientos y la ley de Dios, de amar a nuestro Dios, de andar en sus caminos, de guardar sus mandamientos, de seguirle solamente a Él y de servirle con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma, pueden parecer que son normas desfasadas porque pasaron 3000 y pico de años desde que se dieron. Fijaos que al día siguiente todo esto se está olvidando entre ellos. Espero que el mensaje de esta mañana dure un poco más. Porque estas siguen siendo normas para nosotros. Podemos afirmar que hoy tenemos mucha más información que ellos y lo podemos afirmar con tranquilidad porque la Escritura ya está escrita. A partir de Josué se han escrito otros 60 libros. Así que, ¿vale? Podemos decir que tenemos más información, pero los principios siguen siendo los mismos. Los principios para nuestro hoy siguen siendo los mismos. Dios sigue esperando nuestro amor por su obra. Lo sigue pidiendo de nosotros, lo sigue diciendo. Dios sigue esperando que al leer la palabra descubramos su amor todos los días. También las obras que podemos hacer, fijaos que decía que son más fáciles. Un tal Pablo, que conocemos bastante, cuando escribe a los Efesios, dice, porque somos, capítulo 2 de los Efesios, versículo 10, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Mira tú, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Claro, más fácil es, ¿no? Si las obras están preparadas para andar en ellas, quiere decirse que la única condición es que realmente seamos hechura de Dios, ¿no? Pues entonces no hay duda, lo tenemos mucho más fácil.
Claro, si además concluimos en que no solamente tenemos la Escritura, que es inspirada por el Espíritu Santo, sino que tenemos al mismo Espíritu Santo que nos ayuda a entenderla, porque Él es el inspirador de ella, hermanos, las normas, esas cinco o seis normas que escribió Josué, pues deberían ser bastante más fáciles, porque es que es la única forma que tenemos de distinguirnos en nuestra sociedad como hijos de Dios, como discípulos de Cristo. Jesús dijo cuando hablaba con sus discípulos en una ocasión: en esto conocerán que son mis discípulos, que sois mis discípulos. En esto conocerán todos que sois mis discípulos. No está diciendo solamente los favorables, los amiguetes, sino todos los que están en nuestro entorno, si tuvierais amor los unos con los otros. Por eso el mandamiento es: esto os mando, que os améis los unos a los otros. Y aunque San Agustín decía que ama y haz lo que quieras, ama y haz lo que quieras con amor. Con los que tienes enfrente, con los que tienes al lado, con los que tienes detrás, con los que tienes en tu corazón y con los que desprecias. El amor cubre multitud de pecados, pues el mandamiento sigue siendo el mismo: el amor a Dios y el ocuparnos de sus cosas, de sus obras. Bueno, los israelitas tenían un grave problema en su simbiosis, en su forma de funcionar. No sabían estar tranquilos ni en paz, pero Josué les llama a lo mismo. Y cuando concluyamos con el libro de Josué esta semana, os vais a dar cuenta hasta qué punto Josué se tiene que plantar y decirles: escogeos ya a quien queráis seguir. Mi familia y yo vamos a seguir a Dios. Vamos a seguir los mandamientos de ese Dios que os he recomendado. Ese Dios que nos ha dado el reposo. Ese Dios que constantemente nos está volviendo a unir. Porque Dios tiene ese interés siempre con su pueblo. Que su pueblo esté unido. Que su pueblo funcione a una. Porque así demuestran que son verdaderos hijos suyos. Que el Señor nos bendiga.